Grabando. Ajá, esta semana. Importante, ¿no es cierto? Vamos a avanzar, revisamos ya dentro de los elementos del contexto de uso. Personas, actividades, ¿no es cierto? Y para personas, revisamos estos procesos de observación, de entrevistas semiestructuradas y la conclusión de esa primera actividad dentro de nuestras fichas de usuario y con las actividades a través, de nuevo, de procesos de investigación basados en observación o de participación con el resultado dentro del análisis jerárquico de tareas. PACT, de nuevo, personas, actividades, contextos y tecnologías. Esta semana vamos a avanzar con contextos y con tecnologías. Entonces, importante que revisen, por un lado, la historia de la interfaz gráfica, esto referente a temas de tecnologías. Escenario mapping, que vamos a trabajar en la clase de hoy, creo. Y el juego Duck Hunt. Chequearán. Súper. Pero vamos a trabajar con el tema de contextos. Ejercicio en 5 minutos. A ver, vamos a dejar esto así. Pensemos, ¿cierto? En un museo interactivo. ¿Han ido a museos interactivos? ¿El del agua cuenta? El del agua cuenta. El del agua cuenta. ¿Cuáles son como actividades que realizas en el Museo del Agua? ¿Qué lo hace interactivo? Que puedes jugar con el agua. Puedes soplar burbujas. Sí. ¿Qué otro museo interactivo conocen? ¿Tenía algún elemento interactivo el MIC? Sí, gracias, Sergio. Gracias, Sergio. El MIC tiene como casi todo interactivo, ¿no? No hay nada que no puedas hacer. ¿Tenía algún componente interactivo el Museo Casa del Alabado? A ver, ¿cuál? La flautacita, quizás, ¿no? Más o menos, no tanto, porque terminaba siendo más audiencia que usuario, ¿no? Interactivo implica que tú puedas actuar igual de alguna forma, que tú tengas alguna capacidad de interacción para modificar. Capaz si es que nos hubieran dado a nosotros la flauta, esta vasija para monear, eso lo hubiera convertido en un elemento interactivo, pero solo estábamos ahí escuchando. Ninguno pudo entender cuán fácil o difícil era que suene esa vasija. Si bien, ¿quién estaba? Ustedes mismos, Darly, Caro, Pato, ¿no estaban ahí moneando una tablet que estaba en sección de los amuletos? Sí. ¿Qué información tenía? Información acerca de cada uno de los objetos. Sí, estábamos viendo cuál era de oro. Entonces estábamos buscando como que... Ajá. No lo leímos mucho, solo estábamos buscando cuál era de oro, así, a ver si era oro real o no. Como que ahí leímos un poco de cómo se llamaban los artículos y como que más o menos de dónde venían, pero no nos fijamos mucho más. Súper. Pero lo que de alguna manera pasa, ¿no es cierto?, en los museos interactivos es que son experiencias que funcionan específicamente para las personas que los usan. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito, 5 minutos. ¿Qué pasa con todas las personas que no quieren o no pueden interactuar con diferentes sistemas? ¿Cómo podría una persona tener experiencia como usuario y otros como audiencia que consigan también percibir algo de esta información?
Temática. ¿Qué tema? Planteen un tema. El que sea. ¿Tienes enfocado en museo? Ajá, o sea, vamos a hacer como una propuesta de museo, digamos. Como que fuera un museo que va a ser una experiencia interactiva, algo que se les ocurra así en 5 minutos y me digan como esto, o capaz de esta otra cosa, o esta otra cosa. Temática. La historia de la silla. La historia de la silla. De una. Qué aburrido, pero ya de una. ¿De qué trataba la historia de la silla? De la evolución, de donde nos íbamos sentando, pues. Ya, vamos a asignar automáticamente 3 grupos. O podemos hacer del diamante, del carboncito, carboncillo. Ya, súper. A ver, escojamos un tema de una. ¿Qué proponen? Historia de la silla, historia del diamante. O Hablen, hablen. Voy por la del diamante. No, propongan otra. Mm, Del diamante. ya, diamante. Grupos de 3, grupos de 2 y 3 personas. Ajá, a ver. La cara va a aparecer en 2 grupos. Ya, ahí está. Súper. Funciona. 5 minutos. Vayan y vuelven. Veces la presión de la atmósfera se convierte en diamante. Entonces, como que haría esta experiencia de que deshagan el lapicito, lo metan en algún lugar y puedan como que ver esta presión y al final sale un diamante de mentira. Para que vean cómo podría ser el proceso o la historia. Llegará, que pasan los años y así. ¿Y cómo estaría pensada para que la audiencia también perciba esta información? No solo el usuario. Esto, ajá, es la audiencia. What do you mean? Sopas. Ajá, diferencia, ¿no es cierto? Audiencia, usuario es la persona que usa un sistema interactivo. Piensen que la interacción ocurre dentro de este espacio. Podemos hablar como de diferentes personajes dentro del sistema interactivo. Objeto, usuario. Ustedes son usuarios de Zoom en este momento. Si es que alguien pasa atrás suyo y de alguna manera se queda viendo nuestra clase, es de audiencia también, ¿no? No son usuarios, no necesariamente están ocupando el computador, pero tienen cierta información que les permite entender lo que está pasando, ¿no? Entonces pensamos en el museo a través de estas lógicas. O sea, hay personas que están como súper, un voluntario para que coja la jarra y haga sonar. Entonces ya el pato dice, ya yo. Y pasa el pato y el pato tiene la experiencia de utilizar esta vasija. Y nadie más la tiene, ¿no es cierto? Él la tiene porque es un usuario. ¿Cómo se pueden potenciar las interacciones o el sistema para que la audiencia también tenga una retroalimentación? Pato, Caro. Ya, verán. Teníamos planeado tipo como esta pantallita que había en el museo para ir moviendo como las piezas o así, pero en este caso el usuario podría como formar estos diamantes conectándolos y esto a su vez se proyectaría como los planetarios se ha visto en el techo, se proyectan las estrellas. Entonces lo que haga el usuario se proyectaría arriba y la audiencia podría verlo y experimentarlo. Súper, súper. Eso es súper interesante. Empezamos a identificar, después lo vamos a ver como con más detalle, pero
los sistemas interactivos, cuando hablamos de audiencia, tienen como estas dos variables, las manipulaciones y los efectos. Las manipulaciones pueden estar como muy escondidas o pueden estar también muy expuestas, ¿cierto? ¿Qué tanto se va a exponer lo que este man hace sobre la pantalla o solamente él lo va a ver? Pero por otro lado, los defectos también pueden estar como muy escondidos, solo tienes los defectos dentro de un visor o tu teléfono o la pantalla, o pueden estar amplificados como en todo una especie de bóveda tipo planetario, ¿no? José, Sergio. Bueno, creo que casi tuvimos algo parecido con el PAC. Ah, No, o sea, pero es que sí lo había pensado, porque teníamos otra idea en la cual, no sé si has visto como este museo, creo que es en Japón, un país, está este museo que es todo en blanco, las paredes en blanco, pero al momento que se apagan las luces comienza a tomar vida. Entonces, algo así parecido, entonces, pero no te decía todo el museo, entonces en este caso sería este cuarto donde entraríamos y en el centro encontraríamos como este pico, tal vez en un cimiento tenemos un pico clavado y en cual nuestro usuario o la persona que está haciendo el recorrido tome el pico y comience este tipo de movimiento de escenarios, en el cual toda la sala se sumerge en esta explicación de cómo que entramos a una mina y bajamos y vivimos ese proceso de la explotación del diamante, en el súper. cual así nuestro usuario a la final, no, como decía, no quiere participar, pero va a estar dentro de esa sala y va a vivir esa experiencia. Ajá, ajá. Como en Minecraft, dices. Sí, entonces va a estar dentro, entonces, cosa que vamos a bajar, a sumergirnos dentro de la mina en esta habitación de la explotación del diamante. Bacán, bacán. Gracias, Cholos. A ver, ahora, este es un ejercicio como un poco capcioso de todos modos, porque tenemos estas propuestas y la pregunta es, ¿en qué tipo de museo estamos pensando? ¿Cierto? ¿Cuál es el contexto en el que esta cosa va a funcionar? Y cada uno tenía como una idea distinta. Pregunta, ¿no es cierto? ¿Creemos que estas experiencias que estamos pensando, tal y como las concebimos, funcionarían dentro de un museo en Hong Kong? ¿Tenemos alguna idea si sí o si no? ¿O no sabemos? Las exposiciones que vimos, ¿dónde? No, las que estamos planteando nosotros ahorita para el diamante Sí, interactivo. creo que al Diamantito. momento de no ser hablado, bueno, podrías también hablar en su idioma, pero ya que solo es interactivo, es como más imágenes, sí funcionaría, porque entenderían igualmente, no sé, por las señales, no sé, códigos señaléticos que tenemos todas las personas de entender, creo que sí funcionaría. Creemos, pero no sabemos a ciencia cierta si sí o si no. No sabemos Claro. cómo son los museos en Hong Kong, ¿no? Estamos pensando como en un contexto tal vez como más local, más nacional. ¿Alguien está seguro de que su propuesta no funcionaría en Hong Kong? No, yo creo que sí funcionaría, ya que ellos ahorita están como que súper avanzados en esto de proyecciones y cosas así. Yo creo que está adaptado full a tipos de eventos y museos, lo ven por todo lado. Ujú. Entonces, mi propuesta sí funcionaría, ya que vale, y no tiene audio, así que es más como el sonido envolvente que estás viendo una experiencia. Ujú. ¿Crees que funcionaría en un museo al aire libre para niños? No, al aire libre no, porque necesito todo este espacio cerrado y para que las luces sean proyectadas y tener esta buena calidad. Cris, Caro, sus propuestas creen que funcionarían en un museo al aire libre para niños. No, Yo creo que no, Ah, casi. lo siento, estaba hablando. No funcionaría a menos que fuera de noche y se proyectara como una pared. Ujú, cierto. ujú. ¿Funcionaría en un museo itinerante? Un museo que se pliega, se dobla y se mueve a otro lado. Sí. ¿Funcionaría en un museo para no videntes? Mm, No, De ninguno. Ninguna. Ninguno. Ninguna, no. ¿no? De nosotros puede ser que sí, solamente se... Ujú. El suyo puede ser que sí, es verdad, con ciertas modificaciones. Ajá. Entonces, ¿cómo conseguimos que las soluciones que pensamos pueden ser aplicables en ambientes específicos o en diferentes ambientes?
Entonces, vamos a intentar como recapitular un poquito. Acuérdense, ¿no es cierto? Este es el proceso de diseño centrado en el ser humano, en donde iniciamos con una planificación, ¿no? Iniciamos con una serie de diálogos, inclusive unas pequeñas tablas que nos permitían tener primeras nociones de cuáles eran los objetivos generales, específicos, unas ideas de dónde probablemente estaría ubicado, cuáles son las funciones que tenemos planificadas realizar, para posteriormente trabajar sobre el contexto de uso. Y para definir el contexto de uso, miramos con detenimiento el PACT, que son PACT, P de pureza, A de amistad, C de cariño y T de ternura. PACT. No. Ya, pues a ver en el chat pongan. No sé, profe, yo solo conozco el pack. No, no. Mija, ¿qué es pues? Verás que se está grabando la clase y estamos en horario familiar. PD. Lo revisamos al principio de la clase. Y, bueno, P y A deberían ya tenerlo clarito. Hasta la C, digamos. Personas, actividades, contextos y tecnologías, ¿no? Por lo general, como todos los sistemas de interfaz humano-computador, como hay como mucho trabajo desde la ingeniería, desde la psicología, desde las ciencias cognitivas en general. Vamos a identificar que muchas de las herramientas que utilizamos son siglas que corresponden a la descripción de lo que tenemos que hacer, ¿no? Como el, por ahora, PACT o el HTA, ¿no es cierto? Que es este Hierarchical Task Analysis. Poco a poco vamos a ver más. Mañana vamos a trabajar con KLM y con GOMS, que pueden intentar como adivinar de qué va, o googlearlo al menos. Entonces seguimos aquí, ¿no? Personas, actividades, contextos y tecnologías. El estudio de estos 4 elementos nos va a permitir identificar cuáles son los requerimientos de diseño. Entonces, cuando empezamos a analizar cuál es el contexto en el que operan los museos y el contexto también como en donde nuestros usuarios suelen trabajar o suelen desarrollarse, si es que es educativo en sus aulas de clases, si es que es educativo virtual en sus casas, si es que es recreativo en sus cuartos, no sé, en la calle, en el parque, nos dará distintos tipos de requerimientos, no solo tecnológicos, no solo lumínicos, ¿no? Sino organizacionales. ¿Cuánto tiempo debería durar la experiencia que estamos creando? ¿Qué calidad debería tener esta información multimedia? ¿Cuánto internet podría consumir? ¿Cuántos datos podrían consumir o no? Etcétera, 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 ¿no? ¿Necesitas audífonos? ¿Qué tipo de recursos disponen las personas, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que están dispuestos a realizar y cómo las suelen realizar? Entonces aparecerán como un montón de cosas mientras hagamos este análisis. Para eso, vamos a trabajar a partir del método de escenarios. Entonces, el método de escenarios, yo creo que les dejé igual el link. Desde el libro de Bennion pueden además como profundizar mucho más sobre el tema. Ahora vamos a ver una herramienta que se llama escenario mapping, que nos permite como tener una idea secuencial de las actividades que realiza mi usuario y cómo pueden surgir diferentes requerimientos, ideas, comentarios a partir de este proceso. Pero por lo general los escenarios son historias informales, ¿cierto? Historias inclusive como muy experimentales, que nos van a dar información sobre la tarea que realiza nuestro usuario con el producto y el sistema que estamos diseñando, ¿no? Son como métodos de comprensión, de understanding, es como la palabra que van a encontrar dentro de los libros.
nos van a hacer como primeras sugerencias de los requerimientos de diseño, ¿no? Y nos van a permitir identificar distintas implicaciones o consideraciones de tomar en cuenta, ya no solo sobre la actividad y sobre el usuario, sino en relación al espacio en el que puede realizar estas tareas. Entonces, estos son 3 diferentes escenarios de la misma actividad. Esto es como un escenario basado en fotografías, por ejemplo. Es un relato en recursos gráficos de cómo este man va a seleccionar imágenes a través de un sistema de proyección en la pared, una especie de mesa aumentada que opera a partir de un sistema móvil o un sistema como inmersivo, ¿no? Entonces, los 3 elementos son totalmente distintos y nos pueden dar diferentes pistas de cómo opera la actividad. Entonces, ¿cuál es como esta idea que plantea Bennion? Hay inclusive como una metodología de diseño solamente basada en escenarios, que nos permite a través de relatos, de historias, de escenarios concretos, de escenarios conceptuales, investigar, prototipar, evaluar e inclusive definir ya como procesos para los equipos que operan a continuación del trabajo de diseño, ¿no? Como sistemas informáticos. Entonces vamos a ver las historias, los escenarios conceptuales, los escenarios concretos y los casos de uso, ¿no? Los unos tienden a ser más abstractos y en este sentido, por abstracción, vamos a tender a generalizar más como los productos y las acciones. Entonces, no tenemos que ser tan específicos de decir cuál es la acción que realiza, sino podemos decir que hace algo con un sistema interactivo, sin saber exactamente qué es lo que está haciendo con ese sistema interactivo para conseguir el objetivo, ¿no? Si es que mi objetivo es, no sé, entender, no llegamos como tampoco a ese nivel de detalle, ¿no es cierto? Pero si mi objetivo es entender cómo el grafito se transforma en un diamante a través de la presión. Puedes decir que tu usuario hizo algo con este sistema interactivo que transformó como este pedazo de carbón en este pedazo de diamante. Pero qué es lo que hizo, no sabemos exactamente, y cuál fue el producto que utilizó tampoco está tan detallado. Nos enfocamos más en entender qué es lo que la gente quiere hacer, entender dónde se encuentran, ¿no? Los escenarios conceptuales, por lo general, empiezan a tener como más claridad en los requerimientos de manera específica e inclusive a generar ideas. Podemos tener como varias propuestas. Se va aterrizando un poquito más, ¿no? Vamos encontrando como algunos límites dentro del diseño. Y los escenarios concretos tienden a ser un poco más específicos. Ya tenemos como la capacidad de proyectar ideas y de evaluar que también o mal funcionan con un tipo de tecnología adecuadas, con nuestros usuarios a quienes ya hemos investigado, si quieren, a través de las actividades que ya hemos planteado. Los casos de uso, ¿no? Son como mucho más concretos. Entonces vamos a ver, vamos a ir como revisando poco a poco la diferencia entre estas cuatro herramientas. Voy con un poquito de agua porque mucho me hacen hablar. ¿Ya leyeron todo esto? Para pasar a la siguiente diapositiva. No. ¿Qué es, pues, mijos? A ver. Despiértense. Escenarios, relatos.
Estos son como experiencias, ¿no? Experiencias, ideas, anécdotas, que pueden ser capturadas de distintas maneras. Por lo general, los escenarios relatos son pequeñas historias de nuestros usuarios realizando las actividades que hemos analizado, ¿no? Nos permiten tener una idea más clara del contexto en el que se van a desenvolver. A partir de la construcción de estos, inclusive cuentos, si quieren llamarlo así, nos permiten identificar detalles que tal vez son triviales, pero que nos ayudan a tener como una formalidad de dónde van a operar estas distintas acciones. Podemos pensar por un momento, ¿no es cierto?, cómo sería como cualquiera de las acciones que ustedes ya estudiaron, las acciones que ustedes plantearon a través de su análisis jerárquico de tareas, en los 4 museos distintos, en 4 tipos de museos distintos, ¿no? Si es que alguien hizo una investigación, que creo que lo planteaban en alguno de sus tareas preliminares, de cómo la gente de los museos se aproxima a investigar un objeto en particular. ¿Cuál sería la diferencia si es que yo planteo que mi usuario se acerca a observar un objeto en particular, ya no en una sala de museo como el alabado, sino dentro de un museo itinerante o dentro de un museo al aire libre? Estuve pensando en escenarios como qué pasa si es que es un día como hoy, ¿no? Que amaneció súper lluvioso, que hace mucho frío, ¿no? Que tal vez no hay tanta gente en la calle o que de repente, claro, se transformó por el COVID. Pero no solo son relatos, también pueden incluir fotografías, videos, diarios, entrevistas, fotos, reportajes, distintos tipos de elementos, cómics, ¿no? Que nos ayuden a generar estas exploraciones. Y ahí creo que también yo quiero, como muchas de las cosas que quiero como reforzar y que espero que también ustedes como sean capaces de hacer, es que vayan encontrando sus propios métodos de investigación y de representación de sus procesos de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos representar esto? Como hay como espacios en los que también tenemos esa libertad. Entonces, busquen la manera en la que les va a permitir a ustedes desarrollar sus propios métodos de investigación en diseño que probablemente les sirvan ya no solo para la clase, sino para el resto de sus actividades profesionales. Ahora sí, el relato. Voluntario, voluntaria. José, ya de uno. Ok, dice, escenario relato. Necesitaba hacer una cita para Kika, mi pequeña. No era tan urgente, pero había estado con dolor de oído cada vez que se resfriaba. Yo quería ver a la doctora Fox. Ella era buena con los niños y, por supuesto, idealmente tenía que ser cuando Kika estaba fuera del horario de clases y yo tenía tiempo libre. Llamé a cirugía y la recepcionista me dijo que la próxima cita para la doctora Fox era el próximo martes por la tarde. No era tan bueno porque los martes son mis días más ocupados, así que le pregunté por el siguiente espacio. La recepcionista dijo que el jueves por la mañana. Eso significaba hacer que Kika llegue tarde a la escuela, pero estuve de acuerdo porque sonaba muy desocupado. El otro teléfono seguía sonando en el fondo y yo también me apresuraba. Era difícil sugerir un mejor momento sin conocer las fechas libres. Gracias, José. Entonces, dentro de este escenario relato, ¿no es cierto?, logramos identificar como algunos elementos que forman parte de capaz como la complejidad de reservar una cita, ¿no? Pensemos que los diferentes escenarios que vamos a ver están como vinculados a esta exploración de cómo desarrollar un sistema interactivo para seleccionar un doctor, seleccionar una fecha y poder tener una cita médica. Claro, yo ahorita, en este mismo momento, vengo postergando el análisis de los resultados de mi examen ocupacional. Solo porque no sé, no sé ni por qué. No sé exactamente por qué.
Pero alguno de los elementos creo que puede estar vinculado con esto, ¿no? Sí me genera como también un poco de ansiedad, no el resultado, sino como el hecho de generar la cita. Saber que tengo que llamar y no puedo hacerlo como de una manera como, no sé, ni por WhatsApp, no. Tendría que ir al centro médico de la U o llamar, pero ya me da como hasta pereza. Pero pensemos como desde este escenario, ¿no es cierto? Este man tiene como problemas con la comunicación inclusive. O sea, está hablando con estas personas, le dan horarios, no tienes como una claridad de qué es lo que tengo que hacer yo durante los próximos días de la semana, cuál va a ser el horario de Kika, esta niña, cuáles son las fechas que tiene libre la doctora Fox. Por otro lado, esta angustia de quién no siente angustia al tener que llamar por teléfono a una persona desconocida. ¿Quién no siente angustia? Levante la mano. El José no. La Darly tampoco. Súper. ¿Quién preferiría hacerlo como por WhatsApp sin tener que entrar en contacto directo con un ser humano y hacerlo a través de un medio totalmente digital? Ujú. Ajá. Hay como inclusive ahora mismo como cierta ansiedad de tener que interactuar en tiempo real con otras personas, ¿no? Como puede ser como un poco más lento, puede ser un poco menos humano, capaz ese tipo de cosas nos den como, nos generen menos angustia, ¿no? Inclusive esto, ¿no es cierto? El hecho de estar hablando con estas personas y saber que está sonando al mismo tiempo otro teléfono dentro de la oficina, son elementos que de alguna manera ayudan a tener una idea como mucho más clara del panorama, de las frustraciones humanas, de las diferentes respuestas emocionales que tenemos en distintos momentos de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de estos primeros escenarios, relatos, inclusive los escenarios conceptuales, vamos a hablar muchísimo de la abstracción, que tiene que ver con tratar, como distintas particularidades como una sola entidad, ¿cierto? Intentar categorizar las cosas, hacer más simple. Entonces, vamos a tratar, las actividades como hacer algo y los productos como coges de esta cosa para comunicarte con esta persona, ¿no? O tienes que hacer algo dentro de la web para que pueda funcionar. Todavía no sabemos exactamente qué, no estamos todavía diseñando, estamos intentando entender el contexto. Escenario conceptual, procedimiento para reservar una cita. Voluntaria número 2, Caro. Gracias por ofrecerte. Ya, profe. Escenario conceptual, reservando una cita. Personas con cualquier nivel de conocimiento básico de informática pueden ponerse en contacto. Los cirujanos en cualquier momento a través del internet y ver los espacios libres en los horarios de cada médico. Pueden reservar una cita con fecha y hora, luego reciben una confirmación. Gracias. Empiezan a aparecer otros elementos, ¿no? El proceso ya de los escenarios conceptuales, acuérdense del mapa, ¿no es cierto? Nos permite generar como ciertas ideas, ¿no es cierto? Adelantarnos a algunos tipos de requerimientos. Entonces, si es que pensamos que tiene que haber una comunicación de alguna forma entre el horario de un doctor y el horario de su posible paciente, necesitaremos como algún sistema informático, alguna especie de, no sabemos todavía si es que va a ser un aplicativo web, si es que será a través de una app, si será algún sistema inmersivo, pero ciertamente estará conectado a través del internet, serán datos que se mueven de un lugar a otro. Y algo que sí empieza a ser importante aquí es entender que necesitamos entender los horarios de cada médico y que probablemente la información que tengas que ingresar haga referencia a fechas y horarios, ¿no? Además de alguna manera, tener que recibir una retroalimentación, una confirmación de que realizaste la acción y que tu cita está programada para tal fecha.
Por otro lado, mientras vamos acercándonos a los espacios más concretos, que ya son inclusive herramientas de prototipado y de evaluación, ya podemos identificar características que van a formar parte del producto, ¿no? Cada vez lo volvemos más detallado. Y nos interesa aquí también cómo manejar diferentes escenarios para evaluar cada una de las distintas particularidades del sistema. Inclusive podemos tener ya como una idea de la interfaz, ¿no? Una idea como mucho más gráfica de lo que puede llegar a pasar. Voluntario número 3. Gracias, Pato. Y reservar una cita. Andrés necesita una cita médica para su hija Kika en la próxima semana. La cita debía estar fuera del horario escolar y fuera de las horas de trabajo de Andrés. Idealmente debería ser con la doctora Fox, que es el especialista en niños. Andrés utiliza PC e internet en el trabajo, por lo que no tiene ninguna dificultad en ejecutar el sistema de reservas de citas. Se conecta uno y de una serie de cuadros desplegables elige una fecha del tiempo libre de la doctora Fox. Se observan las próximas 2 semanas. El escenario seguiría describiendo cómo Andrés registra la cita y recibe confirmación. Gracias, querido. Hasta ahí. Notas para Andrés. Ya. Ajá. En este caso, vamos a ver como dos cosas. Por un lado, este es como un sistema que me parece como súper útil, ¿no es cierto? Que tiene que empezar a aparecer en todos los elementos que estamos planteando. Apéndices que conecten los requerimientos que identificamos con el lugar de origen. Entonces, si la investigación de mi usuario, nosotros tenemos ya 3 o 4 fichas resultantes en cada uno de los grupos. En función de eso podemos ya tener como algunas nociones de, yo qué sé, voy a hablar como solo caso hipotético, ¿no es cierto? Si todos mis usuarios de un equipo en particular manejan la misma tecnología, ya tenemos un requerimiento de que lo que vamos a diseñar debería ajustarse a este tipo de sistemas operativos, ¿no? O si es que por otro lado, más bien identificamos que no tienen, no manejan sistemas digitales móviles, el requerimiento es que probablemente no correspondan a eso, o si es que utilizan este tipo de sistemas, tengan una especie de inducción, ¿no? Pueden ser como los diferentes puntos a los que hagamos referencia en las fichas que se conecten a un listado de requerimientos que irá apareciendo poco a poco. En este caso en particular, ya vemos que este escenario en concreto empieza a ser mucho más gráfico, ¿no? Ya tenemos una idea, tal vez inclusive visual, cuando nos dice que se despliegan una serie de cuadros del sistema de reserva de citas, casi que podemos verlo, ¿no? Inclusive casi hasta vemos los colores de cuáles son los espacios libres, cuáles son los espacios ocupados. Pero además identificamos que se conecta este man, Andrés, para reservar su cita y requerimiento, ¿no es cierto? Va a ser necesario en algún momento iniciar sesión. Entonces, ¿en qué momento tienes que iniciar sesión? ¿Es necesario hacerlo antes que puedas ver las fechas? ¿Puedo hacerlo después de ver las fechas, ya cuando hiciste la reserva? No sabemos exactamente dónde, pero para registrar tu cita deberás iniciar sesión de alguna manera, ¿no? O por otro lado, ok, va a haber un cruce con los horarios de la doctora Fox. Entonces, ¿quién va a organizar estas citas? Necesitamos como un usuario secundario u otro tipo de usuario primario que sea capaz de modificar estos horarios en tiempo real, o estará todo absolutamente automatizado. Entonces empiezan a aparecer dentro de este proceso más requerimientos. Y finalmente los casos de uso, esto es igual como una recomendación cuando empezamos a trabajar con equipos de programadores, ya empiezan a tomar la forma de diagramas de flujo, ¿no?
son especificaciones que ya identifican cuál va a ser el proceso lineal, tareas, funciones, inputs, outputs. Tendremos como un detalle mucho más claro a través de diagramas más abstractos, inclusive como a nivel de pseudocódigo de cómo funcionaría el sistema, ¿no? En este caso, este es como un muy mal ejemplo, pero es un proceso como súper lineal. Vas a la página, introduces nombre de usuario, seleccionas citas, examinas fechas disponibles. Tiene como más similaridad con un desplegable dentro del análisis de tareas. Y este es tal vez el modelo ampliado, ¿no? Cómo a través de los escenarios relato y de los escenarios conceptuales tenemos este proceso de investigación para entender qué es lo que la gente hace y para también generar ideas relacionadas a nuestros requerimientos, ¿no? Estos dos elementos, escenarios conceptuales y escenarios relatos, nos permiten identificar los problemas dentro del uso de un sistema interactivo, o los requerimientos o las oportunidades dentro del uso de un sistema interactivo en un contexto específico y con una tecnología específica. Acordémonos de nuevo de cuál es esta definición de usabilidad. Y cuando hablábamos de usabilidad, nosotros decíamos, usabilidad es medir eficacia, eficiencia y satisfacción en relación a un usuario específico realizando una actividad específica en un contexto específico y con una tecnología específica, ¿no? Por eso el PACT investiga estos 4 elementos en particular. De estos listados de requerimientos podemos generar nuestra propuesta conceptual de diseño, lo que a través de escenarios concretos nos permitirá generar ideas, prototipar, evaluar, hasta poder llegar a estos 2 elementos. Un modelo conceptual de cómo puede funcionar y una definición de cuál va a ser el lenguaje de diseño que nos permita empatar estos 2 elementos en un prototipo o en un modelo ya físico, ¿no? En cómo esta cosa se va a ver. Y en este caso es solamente a partir de historias, ¿no? Solamente a partir de relatos. Que finalmente, como consecuencia, nos darán estos casos de uso que ya se pasa del equipo de programación para que resuelvan junto con el resto de archivos que has diseñado cómo esta cosa tiene que funcionar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Existe alguna clase de relatos o solamente está, o sea, como alguna categorización? O sea, porque como que vi relatos como personales, ¿no? O sea, aquí hablamos como de una persona, como de un budget, ¿cómo era? Budget person, o hablamos como de una historia que vamos a contar como con el artículo final que desarrollemos. Uh-huh. A ver, no estoy muy seguro de haber entendido lo que querías preguntarme, pero voy a intentar responderlo. El tipo de personaje que aparece dentro de nuestras historias son nuestros mismos usuarios, a los que estamos conociendo en el proceso de investigación con estos modelos autorreportados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una idea, unas primeras nociones de quiénes son nuestros usuarios, porque hemos realizado 3 o 4 entrevistas a participantes que cumplen con estos requisitos. Y porque además hemos generado estas fichas que nos ayudan a que tengamos una idea y que podamos socializarlo con el resto del equipo, ¿no? Entonces el equipo puede tener 3 o 4 modelos distintos de cómo son estos usuarios. Entonces, ¿qué pasa si mi usuario N tiene que realizar esta llamada? Que en este caso son niños, ¿no es cierto? Menores. Sería como súper raro, pero pensemos qué es lo que pasaría si es que mi usuario, niño, niña, tiene que llamar para él mismo agendar su cita médica.
¿Cómo lo haría? ¿Podría hacerlo? ¿No podría hacerlo? Tiene como esta capacidad de... ¿Qué creen ustedes? De hacer, podría hacerlo, pero Pero en ese no sé. ejercicio de pensar y de reflexionar van a aparecer como estos potenciales problemas, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, quienes aparecen son nuestros usuarios, a quienes los estamos conociendo, y por quienes, además, como dentro de este ejercicio, identificaremos qué cosas también nos hace falta conocer de ellos, ¿no? Cuáles son como los vacíos que todavía tenemos que llenar y que posteriormente complementaremos. Pero no hay como un modelo en particular de esto es exactamente cómo tiene que llenarse un escenario relato, sino más bien como la apertura a que utilices diferentes herramientas y explores a través de un video de qué pasa si es que yo me grabo dentro de un proceso de rol en el que asumo ser mi usuario. Entonces ya, voy a grabar, pongo la cámara, cojo mi teléfono y voy a llamar para intentar como en ese caso, no sé, reservar una cita en algún lugar con el nivel de conocimiento, de habilidades y también de dificultades y limitaciones que tendría mi usuario, ¿no? Y cómo esa grabación es un relato a la vez. O escribirlo, o graficarlo, ¿no? O generar como una especie de diagrama, de mapas que me permita tener como estas ideas claras. Entonces, en ese sentido, no hay como un modelo en particular, sino más bien es como un espacio de exploración y de investigación dentro de la misma reflexión de la construcción. Yo creo que ahí cada caso tiene como una manera distinta de ser tratada que también va a depender de tus intereses y de tus habilidades en particular, ¿cierto? Vamos a ver más adelante, pero en los equipos ya como de diseño interactivo hay personas que hacen específicamente, que se dedican solamente a investigación de usuarios. Solamente trabajan en generar como toda esta información para que después un equipo de diseñadores tenga como los requerimientos claros y solamente se dedique a diseñar, ¿no? Pero suelen tener como formación más inclusive como desde la psicología y desde las ciencias cognitivas. Pero también puede estar como vinculado con las ciencias sociales, con el diseño interactivo, con diseño de productos, o sea, todos podemos cumplir como esos roles. Tiene que ver más con los intereses y con las herramientas que utilices para formarte adicionalmente. ¿Iba por ahí tu pregunta, Darlene? Sí, como que quería saber si era el valle, o sea, era lo que la persona con la que estábamos entrevistando o con estas personas hacíamos un prototipo de persona ideal y a ella le inventábamos una historia. Eso, Pero no, entonces, con tus fichas de usuarios. ay, ay, Con tus fichas de usuarios. Que nacen de la respuesta de tu persona real, ¿no? ay. Ujú. ¿Alguna otra pregunta adicional? No. Continuamos. Entonces, el objetivo finalmente es tener como una idea clara del contexto y que en este proceso empecemos a identificar cuáles son los requerimientos de diseño, ¿no? El diseño trabaja siempre a partir de cuáles son estos objetivos y estas limitaciones que tenemos que llenar y cumplir. Entonces, a través de este ejercicio tienen que emerger, ¿cierto? A través del análisis del contexto de uso tienen que emerger los distintos requerimientos que nos van a permitir priorizar y decidir qué hacer. Entonces, mientras trabajamos con nuestros escenarios, es importante numerar, anotar
generar como estas referencias cruzadas, identificar problemas que nos permitan vincular los diferentes elementos del PACT, ¿no? Y justificar además por qué apareció este requerimiento y cuándo se va a cumplir, cuál debería ser como la información. Esto es como igual como un ejercicio que por un lado tiene que ver con procesos como creativos, pero que también debemos trabajar con datos reales, ¿no es cierto? No asumamos demasiado, pero también tratemos de, eso, ¿no es cierto? De poner a nuestros usuarios dentro de escenarios que puedan ser reales. No lo vamos a poner a nuestro usuario de 7, 8, 9 años a llamar a agendar su propia cita médica. A menos de que sí exista como esa posibilidad. ¿Creen que existe esa posibilidad? ¿Alguno de ustedes le ha tocado le tocó de niño agendar su propia cita médica? ¿O ir al doctor solito? No. Es que no te dejan tampoco, tienes que ir siempre como mayor de edad. Sí. Sí, yo lo intenté. Lo intentaste. Sí. Cuéntame, ¿qué Y pasó? no, pero ya tenía 17 o 16, no me acuerdo. Fui a una cita médica, pero me dijeron, tiene que ser mayor de edad para agendar una cita médica. Entonces yo era menor de edad y llamé a mi prima, que era mayor de edad, para que ella viniera a agendarme. Ajá. Te cacho, qué raro, eso no sabía. Eso no sabía. Entonces vamos a analizar una herramienta específica, en este caso, igual acá les dejo como el link del escenario mapping. En escenario mapping, esto es como un trabajo casi como en base a post-its, ¿no? Entonces, vamos a hacer el trabajo en grupo, seleccionen a uno de sus usuarios principales y vamos a poner a realizar una de las tareas principales que están vinculadas con lo que nosotros vamos a diseñar. Entonces pensemos, ¿cuál sería esta posible motivación de mi persona para utilizar el producto, ¿cierto? Partamos de este análisis de las metas personales, de las metas a corto plazo y de las metas a mediano o largo plazo. Vamos a estar concentrados en qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Cómo, de nuevo, todavía termina siendo como muy abstracto. Antes de arrancar, vamos a delimitar algunas características claves, ¿no es cierto? ¿Quién va a realizar esta actividad? En este caso tenemos ya nuestras fichas personas. ¿Y qué va a ser? Una pequeña descripción de cuáles son los pasos que va a seguir, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es este contexto, ¿no es cierto? Una descripción. ¿Por qué lo va a hacer? Y, ¿cómo, no? Que de nuevo es cómo puede ser como todavía muy vago, ¿no? Muy abstracto, muy generalizado. Y vamos a avanzar a través de nuestro usuario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a emitir algunos comentarios, vamos a describir cuáles son nuestras inquietudes e inclusive anotar ideas o sugerencias que surjan dentro de este proceso. Pequeño ejemplo, ¿cierto? Paul, estudiante online, va a ordenar flores para el cumpleaños de su mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace Paul? Se mete a este sitio web, flowersrus.com. Selecciona flores de cumpleaños del menú, realiza un pequeño filtro a través del precio, porque como estudiante no puede pagar más de 25 libras por el arreglo floral. Un montón, ¿no? 25. ¿Cuánto cuesta un arreglo floral? Tenemos idea. ¿Quién ha regalado flores últimamente? ¿Quién ha comprado? Sí, están en $10 y es un buque muy grande, está como en 20. Ajá, 20. Sí, es uno normal en 10. Y Paul selecciona este ramo de fresias que sabe que le gustan a su mamá.
Da un vistazo a la información, incluye la opción de entrega y selecciona además como que se entregue antes del cumpleaños de la mamá. Entonces, con amarillo empiezan a aparecer algunas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo Paul conoce cuál es el URL al que tiene que ingresar? ¿Cierto? Porque el man entró directamente a flowersrus.com o qué, o a través de un anuncio, buscó en Google, ya sabía qué fue exactamente lo que pasó. En verde vamos a ver algunos comentarios. Te pueden mostrar como algunos arreglos florales que sean flores de temporada. ¿Cierto? ¿Cuál es la flor de temporada? Que puede ser como más barata, puede ser más accesible, que puede ser como más bonita, más grande, más, no sé. E inclusive ideas que puedes proveer de algún buscador en particular para ni sé qué cosa, ¿no es cierto? Flores de cumpleaños, ni sé cómo, ni sé cuánto. Entonces estas cosas empiezan a aparecer dentro de entender cómo mi usuario realiza esta actividad de una manera como bastante sencilla. Y esto nos dará como cada vez más criterios para tener una comprensión más completa y elaborada del escenario en el que nuestros participantes se desarrollarán. Recomendaciones, inicialmente vamos a mantenerlo simple. Luego, ¿no es cierto? Lo que es interesante es que cuando tengamos como una idea clara de cuál es la acción, podamos poner a nuestras distintas personas a realizar la misma acción. ¿Qué pasa si mi participante alfa realiza esta acción? ¿Cuál sería la diferencia con el participante beta y con el participante gamma? ¿Cierto? Registremos siempre en ya como casos inclusive, ¿cierto? Como fuera de como este proceso didáctico académico, tiene sentido que tengamos retroalimentación de nuestros participantes, de nuestros usuarios o de expertos que consigan validar que lo que estamos haciendo tiene sentido y no son solamente lo que nosotros asumimos. Y, recordemos que no estamos intentando capturar todo, sino trabajando desde el contexto. Ejemplos, ¿no? De cómo pasan este tipo de cosas ya tal vez como en escenarios no virtuales. Pero ahora vamos a trabajar a través del... ¿Cuál es esta herramienta? ¿Cuál es esta herramienta? Jamboard. No Jamboard, la otra, la que me permite tener estos mapitas. Como pegar post-its. Mijos. No es con K. No es con T. El Jamboard también te permite poner estos posts. Sí, pero hay una que es como más bacán. Padlet. Gracias. Padlet, ¿no? Padlet es buenísima para esto. Escenario mapping, ven. Y está vacía. Ya debería borrar esto, no sé por qué. Pero acá. Voy a borrar esto y voy a crear como una nueva. Solo para... Ustedes sí conocen, sí han usado Padlet. Sí hemos usado Padlet. Ay. Entonces creen un Padlet. Yo les recomiendo que utilicen el sistema de columnas, ¿no? Ajá, este.
Entonces aquí es como súper sencillo que tengamos como paso 1, paso 2, paso 3, y van escribiendo los pasos, ¿no es cierto? Y aquí aparece una idea, ¿cómo pongo un texto? Ajá, me cambiaron la interfaz. ¿Esto es un archivo? Solo quiero poner un texto. Bueno, ustedes saben cómo usar paso. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Primero, a ver. Ajá, a ver, hay dos cosas aquí. Vamos a leer este paso a paso del escenario mapping y vamos a resolver en grupo. Esto es como todavía ejercicio preliminar. Nuestro usuario, uno de nuestros usuarios, realiza una actividad clave vinculada al producto interactivo. Y a través de este ejercicio aparecen ideas, comentarios, preguntas sobre el proceso. Por ejemplo, ¿cómo visita uno de estos niños un museo en particular? O actividad, ¿no es cierto? De cómo uno de estos niños ingresa a un escenario virtual. Entonces utilicemos uno de nuestros usuarios y hacemos que interactúe en este sistema. Pero antes de avanzar, en función de lo que ya conocemos, en función de la investigación que ya hemos realizado y de los resultados que tenemos, vamos a generar una presentación para todos nuestros compañeros de estos 3 o 4 perfiles de usuarios que hemos identificado. Entonces hagamos como un tiempo de preparación, 30 minutos de preparación y 5 minutos máximo de exposición de todos nuestros usuarios a nuestros compañeros de grupo y al resto de la clase, ¿no es cierto? Recuerden que toda la información es anonimizada, entonces no tienen que aparecer los nombres ni las imágenes de las personas a quienes hemos entrevistado. ¿De acuerdo? Súper. 3:30. A las 4 exponemos. Si es que tenemos tiempo, empecemos a trabajar sobre nuestro escenario mapping. Súper. ¿Qué será del Juan? Equipos. Gemelas del mal. Y los patos. De una. Si necesitan que les ubique dentro de alguno de los grupos, avísenme. Ya. Ok. Un segundito. Ahí está. Ya. Entonces, empezamos con los 3 estudiantes que tenemos. La persona número 1 es un estudiante de 14 años, adolescente, que no conoce el museo ni visita con mucha frecuencia otros museos. Le gusta la música, leer, es muy cercana a su madre, estudia en un colegio religioso, es introvertida, sus redes favoritas son Facebook e Instagram, sus juegos favoritos son Granny y Free Fire y su mayor sueño es tener una profesión. ¿Qué profesión?
No sabe. No, No. aún no. ¿Qué juego es Granny? Es un juego de terror donde tienes que escapar para que un ¿De tu abuela? monstruito. No, es como un monstruo blanco con un vestido blanco. Ya. ¿Por qué se llama Granny? No sabemos. Sí. No. Ajá. Justo ¿Tienes las investigué. fichas, persona? El Padlet yo le sugería el Padlet más bien para el escenario mapping. Ah, sí, sí, tenemos las fichas personas. Ujú. Veamos más bien ahí, eso termina siendo como mucho más, o sea, para las fichas de usuario termina siendo como mucho más cómodo reconocer a nuestros tres participantes a partir de estas infografías. Súper. Ujú. Muy textual, ¿no? Creo que ahí le falta como más trabajo gráfico o infográfico, si quieren, a la data. Es que no habíamos pensado como en infografías, sino como una entrevista. ¿Cómo? Más textual. No habíamos pensado como una infografía, sino como algo más textual, como tipo entrevista, ¿no? Ujú. Sí, pero acuérdense cuáles son los referentes de Pregunta-respuesta. las fichas personas. Y ustedes tenían, de hecho, como ya un trabajo previo con sus pilotos que tenían más información gráfica que esta, ¿no? Darle pato. Solamente los iconos de Facebook y cosas así teníamos más. Ujú. Y Claro, por eso poníamos a las mismo. personas. Ujú, ujú. Es de temperamento desequilibrado. ¿Qué significa eso? Ella se describe como una persona desequilibrada. Es porque tiene problemas, ya saben, cosas de joven. Aquí hay otra ficha. Esa es la de Carito. Ya, ajá, bacán. Y de ahí como acuérdense que deben tener mismo formato dentro del equipo, ¿no? Esa también era otra cosa que trabajamos la semana pasada, o que al menos teníamos el tiempo para trabajar. Súper. Eh, Hablo de la niña que entrevisté. Sí, súper. Ya. Bueno, la niña que entrevisté, su nombre protegido es Camila. Tiene 13 años, estudia en el Manuela Cañizares, noveno. Le gusta pasar bastante tiempo con sus padres. Su papá y su mamá no están unidos, están separados. No le gusta mucho salir y me estaba diciendo que por esto de la pandemia realmente no ha aprendido nada. Y espera regresar a clases. Ajá, como Entonces, ustedes. sí, profe, ya. Sus pasatiempos principales son ser bastonera y le gusta bastante jugar el fútbol, pero solo juega por diversión, no está en un equipo como tal. Dentro de sus metas está que quiere ser doctora y tener una familia. Ajá, Eh, qué y loco. me di- sí, y me dijo que en su vida, bueno, yo le pregunté varias veces, ¿no? Por si acaso no se acuerde, pero ella me dijo que nunca había asistido a un museo. Por ende, no conoce el Museo del Alabado, pero me dijo que sí le interesaba. Ujú. Ajá, eso me dijo. Y Darly, ¿quieres dejarnos ver? exacto. Bueno, también me dijo que dentro de los juegos ella le gusta jugar Free Fire. Dentro de las apps que tiene solo usa WhatsApp y otras así como por entretenimiento es Netflix y Disney Plus. Ujú. Estos niños y niñas tienen sus propios dispositivos móviles ya. Sí. Mi niña tenía, pero le rompieron. ¿Cómo es que- Ya. Tenía teléfono y le rompieron. Sí, El mío también sí Ajá. tiene teléfono y laptop. ¿Cómo?
Mi niña también tiene teléfono y laptop. Ya. Súper. Y, perdón, ella jugaba Free Fire igual. ¿Y qué más? Nada más, la mamá le controla bastante en ese aspecto. Por eso dentro de sus redes solo usa WhatsApp, pero la mamá también le controla el WhatsApp. Tiene duplicado en su celular. Ujú. Súper, súper. Le gustaría viajar a Corea. Ajá, me dijo que quería conocer su cultura, que le parecía interesante. Súper, súper. Zoom igual, ¿no? Word también. Bacán. Empiezan a ver como ciertas coincidencias y también ciertas diferencias. Eso es como, eso es interesante. Eso es súper interesante. Creo que No sé. como es más como el patrón que tienen los niños, al menos de los que entrevistamos, es como tal que muchos de los museos no, o no conocen o como que no les agrada mucho. Ujú, ujú. Sí, no hay como mucha cultura de museos. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes fueron a un museo? ¿Se acuerdan? A mí me llevaron en la De la lavado, pues fue más. No, pero y la última vez que yo fui al de la Cato, creo que fue. Ajá, pero el primero que fueron, ¿cuál sería? Yo me acuerdo que igual, creo que en la escuela me llevaron a uno donde había animales disecados. A un A mi museo que había mamá animales. también creo que me llevó. Ujú. Justo por el Mejía, me acuerdo que era. O no, por el Mentuf. No, sí, Mejía. El CAC. Por el Montufa, por el Mejía. Dale. Y este es su tercer participante. Ah, ese es el mío. Igual el nombre es inventado. Ujú. Buenas. No se olviden de poner imágenes, ¿no? Nos ayuda también a pensar que nuestras fichas son seres humanos. Ya, ya. Bueno, está en décimo, es súper energético, hiperactivo, le gustan los deportes, molestar, se lleva bien con su madre y su mejor amigo, disfruta mucho salir, pero así tipo la naturaleza, jugar en el parque y cosas así. Y asimismo le gusta un montón jugar en el celular. Eh, Él sí tiene, tiene tiene, su propio teléfono celular. tiene su celular y tiene compu, pero de escritorio. Ya. Usa WhatsApp y Facebook, entre otras apps, pues la de Plantas versus Zombies, y YouTube, TikTok, que sí tienen TikTok. Es TikToker. No creo, solo ve, Ujú. al menos que yo he visto. Sus metas era entrar a una buena universidad, aunque no dijo cuál. Y también quiere viajar algún rato. De ahí lo de los museos, que una vez solo lo llevaron al Museo del Agua y que no conoce el Museo de la Lavada y que le gusta aprender por videos, por juegos y por salidas que hagan. Y sus videojuegos favoritos, pues, Plantas versus Zombies y Fortnite. Ujú. Ujú. Ahí también hay esos comunes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Fortnite y Free Fire? Mm, Eh, es- me parece que el Fortnite no se puede jugar en celular. Ujú. Los Pero, dos se pueden jugar, creo que en la calidad gráfica, también las especificaciones, ya que solo los gama alta ahorita pueden jugar Fortnite también en celulares, pero tenemos esto que en Fortnite se puede construir, en Free Fire son como que pones cosas que ya están como que determinadas.
Ujú. y O sea, es algo más dinámica. simple. Sí. Requieres menos habilidades para... De hecho, en Free Fire tienes asistencia. O sea, te hace el juego para apuntar y cosas así. Ajá. Ajá, por eso los más chamos como se meten más al Free Fire. ¿O no? De hecho, sí. Ujú, cacho, ya te cacho. Bacán, gracias, chicos. Gemelas. Ok. El primero sería mi usuario, que en este caso su nombre en anonimato sería Juanito. Tiene 13 años, le gustan los videojuegos, no han tenido mucho contacto con los museos. Lo único que asistió, todas las personas tocaban sus exposiciones cuando no deberían. Y le gustan los juegos de estrategia, aventura y acción. Eh, me equivoqué. Su manejo de tecnología es medio alto, maneja la PC, el celular y la TV, maneja, como decir, bien. Eh, Su influencer favorito, bueno, de ahora soy Herman, Rubius, Play y otros más, así que sean referentes, a veces con esos memes que salen medio raros, o de los videojuegos, igualmente. Las plataformas serían YouTube, Facebook, Twitter, Twitch y Discord. En Discord y Twitch es como más para, Discord más para hacer estos grupos, para mientras está jugando y escribiendo o hablando con los amigos y cosas así. En las clases virtuales estaba muy aburrido, decía que no le gustaba mucho y que de hecho solo enviaban al WhatsApp. Entonces no es como que hay unas clases que tengan que conectarse así directamente, sino que les enviaban las tareas nomás al WhatsApp. Prefiere la presencialidad, le gusta la música electrónica y le gustaría practicar básquet, ya que no practica ningún deporte. Eso sería en mi caso de usuario. Este es el de Chris. Dale, Alejandra. Ah, ya, perdón. Alejandra dice. Ya, bueno, mi usuario escondido se llama Pepito. Tiene 10 años. Me había comentado que le gusta el básquet y el vóley. Le gusta jugar videojuegos. Tiene su propio celular. Tiene un nivel intermedio en el manejo de las tecnologías y entre ellas está el manejo del celular, de la televisión y de las computadoras. Me había comentado igual que no ha asistido a muchas veces a los museos, sino como que en ciertos eventos o en ciertas fechas que son especiales para la ciudad. Su experiencia con los museos es intermedia, ya que no ha asistido a muchos. Bueno, el personaje o influencer a seguir en YouTube es Karen Juega. Su género de preferencia es el rock y las clases virtuales a veces no le gustan y a veces sí le gustan, pero se inclina por la presencialidad. Sus clases virtuales son pocas interactivas y se le hace más fácil aprender frente a al computador, pero no es como que mucho de su agrado. Participa muy poco en la virtualidad y en las aplicaciones que más utiliza está Snapchat, Facebook y YouTube. Y prefiere los videojuegos de acción. ¿Cómo cuáles? Me había comentado que jugaba Free Fire. Ujú. Ajá. Sergio. Y hay otro que se... Uf, Ya bueno, voy yo, mi personaje es Sebastián, tiene 9 años, le gustan los videojuegos de una acción como Free Fire, Fortnite, Roblox, que son sus tres que más juega.
no siente atracción por juegos clásicos como ah, mm, mm, como Mario Bros. Y básicamente los que son de corre y salta, ya que en un contexto mucho más en que los juegos son más estratégicos y chéveres. A su percepción le gusta jugar con sus compañeros de clase, y sus primos que tienen su misma edad. Siempre juega en la tablet que es suya propia, le apasiona la tecnología y tiene un nivel medio alto. Su relación con los museos son escasas, ya que solo fue 2 veces cuando las clases eran presenciales. Su experiencia en los museos fue aburrida. Las redes sociales que más usa frecuentemente son YouTube, Twitch, Discord y Snapchat. Gref es su youtuber favorito, pero tiene influencia de otros canales. Los días que más juega son los días viernes y sábado en unas horas estimadas de 3 a 5. Se distrae mucho en las clases virtuales, ya que se entretiene con su primo, que es su compañero de clase. Es muy participativo en las clases y los deportes que por lo general practica son el fútbol y el básquet. Eso Ujú. sería Súper. Como más activos de estos chamos, ¿no? Mientras más chiquitos, más activos. de Creen, alguna manera así. ya crecen y se malogran. Ahí sí ya solo Sí. videojuegos. Dime, Caro. Algo importante, bueno, creo que es importante ahora que lo piensas, que yo le pregunté a la niña que entrevisté el por qué le gustaban estos juegos y me dijo que era por esta conexión que había entre varios participantes. Entonces, quizás por todo esto de la virtualidad, estos juegos explotaron aún más, ¿no? Claro, Porque por todo esto de la pandemia, pues todos se encerraron. Entonces, eso. claro, los que tienen componentes sociales. Vamos a analizar que uno de los placeres propuestos o trabajados por Patrick Jordan en base a Lionel Tiger es el socio-placer. Y de igual manera, dentro de las dinámicas de los videojuegos, tienes como estos dos componentes que pueden ser como súper llamativos, que es la camaradería o la competencia, que de alguna manera siguen fomentando esos placeres sociales en la interacción con otras personas, ¿no? Pero sí, me parece como importante entender eso. Importante entender eso o hacer esa descripción, ¿cierto? Cómo los diferentes videojuegos pueden haber generado esta conexión dentro de un espacio en el que, por ejemplo, ahorita, ¿no es cierto? En Zoom, que estamos como todos conectados, es mucho más difícil de interactuar. Entonces, niños que pasaban de 4, 6 horas conectados en Zoom, pues como solo viéndose las caras, pero es una capacidad de interactuar con sus compañeros, encuentran estas otras alternativas. ¿Qué pasó con las fichas personas gemelas? La ficha de personas la tenemos, ya demuestro cómo es. ¿Y por qué no las subieron? Tocaba subirla de una vez, ya les subí. Había que subirlas hasta ayer domingo. Yo pensé que como tocaba tenerla como más, el audio era, entonces yo subí el audio de la entrevista. Pero está descrito en la entrega, que es lo que tienen que subir. Genera una La ficha ficha, persona sí, la ficha basada que en se su diseñó, entrevista con el la ficha que formato acordado.
Carga evidencias en formato de audio. Chito, la ficha que se diseñó fue esta de aquí. Todavía falta así, esa mala información. Esta de aquí es la ficha que se diseñó para nuestro grupo, en el cual tenemos el centro de información de nuestro usuario y como prácticamente lo que vamos a tener es alrededor de él. Y Ajá. aquí la relación con el producto que tenemos. Ujú, es bacán, pero no cargaron, Sí, no hicieron las fichas. y subimos. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron las fichas? Yo le estaba llenando sobre Sergio, Cris.